La Biblia está llena de sabiduría, pero también está llena de cosas extrañas, animales que hablan, gigantes nacidos de seres celestiales, leyes sobre la mezcla de telas, profecías que parecen fallar, números que secretamente codifican verdades divinas. Estas no son historias secundarias ni notas olvidadas. Están en el corazón mismo de las Escrituras y plantean una pregunta poderosa: ¿por qué un Dios santo elegiría revelarse a través de momentos tan extraños, inquietantes y sobrenaturales? En este video vamos a sumergirnos profundamente en las 11 partes más extrañas de la Biblia, no para explicarlas con excusas, sino para descubrir por qué importan. Cada una es un misterio, una interrupción, un enigma divino que nos acerca más a la mente de Dios. Así que, si estás listo para ver la Biblia como nunca antes la habías visto, presiona el botón de me gusta, deja un comentario con el versículo más extraño que hayas leído. Suscríbete para más revelaciones bíblicas que abren los ojos y comparte este video con alguien que esté listo para ser desafiado, inspirado y despertado. Vamos a explorar las partes de la Escritura que a menudo se ignoran porque a veces las partes más extrañas revelan las verdades más profundas. Comencemos con uno de los misterios más impactantes de todos: el momento en que una serpiente habla en el Edén. Entre todas las maravillas de la Biblia, pocas son tan impactantes o tan inolvidables como los momentos en que el mundo natural rompe su silencio y habla con palabras humanas. En los primeros capítulos del Génesis, el paraíso no se rompe con una guerra o un terremoto, sino con un susurro. No es Dios ni el hombre quien habla, sino una serpiente. Con inteligencia y astucia, la criatura le pregunta a Eva: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? Esto no fue lenguaje poético, fue habla directa, articulada, persuasiva. Esta serpiente que habla no era simplemente una culebra, era un canal de interrupción espiritual, un ser que borró los límites entre creación y corrupción. Más tarde, las tradiciones judía y cristiana asociarían a esta serpiente con el mismo Satanás, haciendo de esta historia no solo algo extraño, sino el inicio de la caída de la humanidad en el pecado a través de una criatura que jamás debió haber hablado. Pero esta no es la única vez que la Biblia permite que los animales hablen. En el libro de Números, el profeta Balaam es convocado para maldecir a Israel y va montado en su burra por un camino angosto. Pero mientras avanza, la burra ve algo que Balaam no puede ver: un ángel con una espada desenvainada parado frente a ellos. 3 veces la burra se desvía, intentando salvar a su amo, y 3 veces Balaam la golpea con frustración. Entonces, de repente, ocurre lo imposible: la burra habla. ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Pregunta con una voz que no es mística ni monstruosa, sino completamente racional. Aún más sorprendente, Balaam le responde sin inmutarse, como si fuera una conversación normal. El animal se convierte en vidente y el profeta en ciego. En ese momento surrealista, la barrera entre bestia y humano, entre lógica y milagro, colapsa completamente. Y aún más extraño es el momento en que los humanos se transforman en bestias. En el libro de Daniel, el poderoso rey Nabucodonosor está de pie en el techo de Babilonia, presumiendo de su poder, pero de pronto una sentencia divina cae sobre él. Su razón lo abandona, es echado de su trono y vive entre los animales. Su cuerpo se vuelve salvaje, su cabello crece como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Come hierba como el ganado y duerme a la intemperie. Durante 7 años, este rey glorioso se arrastra en la humillación, no muerto pero sí deshumanizado, hasta que levanta sus ojos al cielo y su cordura regresa. Esto no es un cuento de hadas, es una advertencia bíblica. El orgullo puede convertir a reyes en bestias, y solo el arrepentimiento puede restaurar lo que se ha perdido. Estas historias están entre las más extrañas y desconcertantes de toda la Biblia. Revelan un mundo donde Dios puede hablar a través de lo inesperado: el susurro de una serpiente, el clamor de una burra o la caída de un rey desde la razón. No son curiosidades al azar, son interrupciones teológicas diseñadas para captar nuestra atención, desafiar nuestras suposiciones y recordarnos que en la creación de Dios nada está fuera del alcance de su voz, ni siquiera las bocas que jamás esperaríamos que hablar. Considera esto: una ley que prohíbe hervir un cabrito en la leche de su madre, repetida 3 veces.
El libro de Levítico y otras secciones de la Torá presentan algunos de los mandamientos más desconcertantes de todas las escrituras, leyes que a primera vista parecen casi alienígenas en su lógica. No comer camarones ni langostas, evitar el cerdo por completo, no vestir ropa hecha de lana y lino mezclados, no recortar los bordes de la barba. Si alguien tiene una enfermedad en la piel, debe ser aislado por 7 días y luego se inspecciona el color del cabello dentro de la llaga para determinar su pureza. Y si una mujer da a luz, queda ritualmente impura el doble de tiempo si el bebé es una niña. También hay leyes alimentarias que desconciertan las dietas modernas. Los animales deben rumiar y tener pezuñas hendidas para ser considerados puros. Por eso se permite la carne de res, pero no la de cerdo. Los peces deben tener aletas y escamas, por lo tanto, están prohibidos el bagre, los mariscos y las anguilas, las aves de rapiña, los roedores, los insectos, excepto ciertas langostas, y todo lo que se arrastra están estrictamente prohibidos. Incluso la agricultura está gobernada por leyes peculiares. No plantes tu viñedo con 2 tipos de semilla, ni unzas juntos un buey y un burro. No hiervas un cabrito en la leche de su madre, una prohibición repetida 3 veces sin una explicación completa, pero considerada tan seria que eventualmente influyó en toda la separación kosher de carne y productos lácteos. A los ojos modernos, estas reglas pueden parecer arbitrarias, excesivas o incluso absurdas, pero para el antiguo Israel, estas leyes no eran simplemente normas de higiene, eran santidad. Eran recordatorios diarios y físicos de que la vida era sagrada, que los límites importaban y que Israel había sido apartado. Detrás de muchas de estas leyes hay una poderosa estructura simbólica, la separación de los opuestos. La vida debía distinguirse de la muerte. Lo puro debía permanecer distinto de lo impuro. Lo santo no podía mezclarse con lo profano. Incluso las funciones naturales del cuerpo, como la menstruación, la eyaculación o el contacto con los muertos, hacían que una persona quedara temporalmente impura, no porque hubiera pecado, sino porque había tocado el límite entre la vida y la muerte. Estas leyes formaban lo que los estudiosos llaman una arquitectura sagrada, una forma de pensar que usaba el mundo físico para formar el mundo espiritual. La ropa que vestías, la comida que comías, la manera en que cultivabas la tierra, todo estaba diseñado para reforzar una verdad central: Dios es santo, y los que le pertenecen deben ser santos también. Hoy en día, estas leyes pueden parecer lejanas, pero su extrañeza es precisamente lo que las hace tan fascinantes. Nos muestran a un Dios que se interesa no solo por los corazones y las creencias, sino también por los cuerpos, los ritmos, los patrones y los símbolos. Un Dios que codificó verdades espirituales en los rincones mundanos de la vida diaria. Y en esa rareza vislumbramos algo profundo. La santidad no siempre es racional. A veces está apartada por diseño. Luego está el extraño caso de los mandatos divinos que parecen violentos o incluso absurdos. Pocos aspectos de la Biblia perturban más la mente moderna que los mandatos violentos dados directamente por Dios. Una de las declaraciones más escalofriantes se encuentra en la conquista de Canaán: no dejes con vida a nada que respire. No se trataba simplemente de victorias militares, eran mandatos divinos de aniquilación total. Ciudades enteras como Jericó y Ai fueron puestas bajo Jerem, una prohibición absoluta de destrucción. A los israelitas se les ordenó matar no solo a los soldados enemigos, sino también a las mujeres, a los niños y al ganado. En Jericó, las murallas cayeron con el sonido de las trompetas, y lo que siguió no fue misericordia sino masacre. Esto plantea una pregunta angustiante. ¿Cómo puede un Dios amoroso ordenar tal brutalidad? Algunos teólogos sostienen que estos actos fueron juicios contra naciones malvadas empapadas en idolatría, sacrificios de niños y violencia. Otros los ven como mandatos limitados a un tiempo específico, dentro de un momento único de justicia divina. Sin embargo, ninguna explicación alivia completamente la incomodidad. Estos mandatos existen en una tensión evidente con la ética de compasión que la misma Biblia enseña, y nos muestran que la santidad divina a veces se presenta en formas que no podemos reconciliar fácilmente. Y la violencia no es la única forma de extrañeza divina. A veces los mandatos de Dios parecen casi absurdos. Abraham, el padre de la fe, recibe la orden de tomar a su hijo prometido
Isaac, su hijo milagroso, y ofrecerlo como holocausto. La orden llega sin explicación, solo con el filo de un cuchillo y el peso de la obediencia. Esa prueba fue detenida por intervención divina, pero el trauma quedó grabado en los cimientos de la fe bíblica. El profeta Oseas es ordenado a casarse con una prostituta, Gomer, como un símbolo viviente de la infidelidad de Israel. Su matrimonio roto se convierte en espejo del corazón roto de Dios. Y Ezequiel, el extraño vidente del exilio, recibe la orden de hornear pan usando excremento humano como combustible, una imagen impactante de la contaminación que Israel sufriría en el juicio. Cuando suplica a Dios, el mandato se suaviza, se le permite usar estiércol de vaca en su lugar. Aún así, el mandato es perturbador. Estos momentos no encajan fácilmente en lecciones de escuela dominical. Parecen irracionales, incluso crueles. Pero en su rareza hay un mensaje más profundo. La fe no siempre es segura. A veces, los mandatos divinos estiran el alma, desafían las expectativas y nos obligan a confrontar el misterio. En estas historias, la obediencia no se trata de entender, sino de rendirse. Y esa, quizá, es la verdad más extraña de todo. Más extrañas aún son las profecías que parecen fallar, predicciones no cumplidas, al menos en nuestra línea temporal. De todas las tensiones misteriosas en la Escritura, pocas son tan inquietantes como las profecías que, al menos en la superficie, parecen haber fallado. Jesús, de pie entre sus discípulos, declaró: «En verdad les digo, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda». Hablaba de señales cósmicas, de la venida del Hijo del Hombre en gloria y del recogimiento de los elegidos. Sin embargo, esa generación murió y las nubes no se abrieron con su regreso. ¿Fue esto un retraso, un cumplimiento espiritual o una profecía mal entendida? Siglos antes, el profeta Ezequiel pronunció destrucción sobre la ciudad de Tiro, diciendo que sería totalmente arrasada, que jamás sería reconstruida y que se convertiría en una roca desnuda donde los pescadores extenderían sus redes. Pero Tiro todavía existe, una ciudad funcional en la costa del Mediterráneo, con infraestructura moderna y población continua. ¿Fue la profecía una exageración poética? ¿Se cumplió parcialmente mediante Nabucodonosor y luego Alejandro Magno? ¿O se refería a otra cosa completamente distinta? Estos no son casos aislados. Jeremías dijo que el rey Joacim no tendría a nadie que se sentara en el trono de David. Sin embargo, su hijo reinó brevemente. La advertencia de Jonás de que Nínive sería destruida en 40 días nunca se cumplió porque el pueblo se arrepintió y Dios se compadeció. Estas profecías no son extrañas porque fueran falsas, sino porque resisten ser clasificadas en categorías simples. Nos obligan a considerar que la profecía bíblica no siempre opera en líneas de tiempo directas ni en resultados literales. Algunas eran condicionales, otras simbólicas, y otras quizás están esperando su cumplimiento de una manera que aún no comprendemos. Y eso es precisamente lo que las hace tan provocadoras. Estos versículos desafían nuestras suposiciones sobre la certeza, invitan a la humildad en la interpretación, revelan que el cronograma de Dios no siempre coincide con el nuestro y que sus palabras están cargadas de dimensiones que superan la comprensión humana. La rareza de las profecías no cumplidas no es una falla en las Escrituras. Es un recordatorio, no dominamos la palabra nos domina a nosotros. ¿Qué hacemos con las contradicciones entretejidas en la historia sagrada, relatos diferentes de la creación, muertes divergentes? Uno de los rasgos más desconcertantes de la Biblia es su contradicción interna, no simples inconsistencias, sino divergencias narrativas profundas que desafían la idea de una historia uniforme e ininterrumpida. Desde el comienzo mismo, Génesis presenta no uno, sino dos relatos de la creación. En el capítulo 1 de Génesis, el cosmos es formado en una secuencia majestuosa y ordenada a lo largo de 6 días, culminando con la creación simultánea del hombre y la mujer en el 6º día. Pero en el capítulo 2 de Génesis, el relato se ralentiza. El hombre es formado primero del polvo, luego viene el jardín, después los animales, y solo cuando la soledad del hombre es declarada no buena, es creada la mujer a partir de su costilla. No es una simple repetición, es un orden diferente, un ritmo distinto, un énfasis completamente otro. ¿Cuál es el correcto? Tal vez ambos, pero no coinciden, al menos no en detalle literal.
Los evangelios contienen tensiones similares. En la tumba de la resurrección, algunos relatos dicen que apareció un ángel, otros mencionan dos. Algunos dicen que María Magdalena vino sola, otros dicen que vino con un grupo. En Mateo, las mujeres encuentran a Jesús en el camino de regreso. En Juan, María lo ve llorando cerca de la tumba. ¿Quién lo vio primero? ¿Quién fue a contarlo a los demás? En otras partes, las contradicciones son aún más extrañas. En el segundo libro de Samuel, Dios se enoja e incita a David a hacer un censo. Pero en el primer libro de Crónicas, el mismo acto se atribuye no a Dios, sino a Satanás. Dos historias idénticas, una divina, otra diabólica. Y en el caso de Judas Iscariote, Mateo dice que se ahorcó, devolviendo el dinero de sangre. Sin embargo, en Hechos se relata que cayó de cabeza, se reventó y murió en una escena espantosa. ¿Son estos errores, fallos de copistas o tensiones teológicas intencionales? En lugar de socavar la autoridad de la Biblia, estas tramas contradictorias señalan su complejidad. Las Escrituras no fueron entregadas como un monólogo desde el cielo, sino preservadas a través de testigos humanos, profetas, escribas, poetas y apóstoles, todos escribiendo desde ángulos distintos, en momentos diferentes, con propósitos únicos. La extrañeza es parte de la belleza. Estas contradicciones no son fallas en la estructura, son costuras en un tapiz divino, mostrándonos que Dios eligió hablar por medio de voces humanas, no en una sincronía robótica, sino en una disonancia armoniosa. La Biblia entonces no es un manual plano, es una conversación viva. Y a veces, la verdad no se revela en la concordancia, sino en la tensión. Ahora volvamos la mirada a las largas y enmarañadas genealogías donde lo escandaloso y lo sagrado colisionan. A primera vista, las genealogías bíblicas pueden parecer las partes más áridas de la escritura, listas de nombres antiguos que se confunden entre sí en una repetición interminable. Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón. Pero ocultos dentro de estas largas líneas genealógicas están algunos de los misterios más extraños y provocadores de la Biblia. Comencemos con las edades. Matusalén se dice que vivió 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo de la Biblia, y murió, curiosamente, el mismo año en que llegó el diluvio. Su padre, Enoc, nunca murió. En lugar de eso, el texto dice de forma enigmática: caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Una desaparición sin muerte, un antiguo enigma preservado en el linaje de la fe. Luego vienen las anomalías, lugares donde la genealogía rompe el molde esperado. La línea del Mesías se supone que debe ser pura y real, pero en su lugar está llena de escándalos extranjeros y giros morales. Tamar engaña a su suegro para acostarse con él. Rahab, una prostituta en Jericó, se convierte en heroína de la fe. Ruth, una viuda moabita, entra en la línea real, a pesar de provenir de un pueblo prohibido para la asamblea. Betsabé, llamada solo la mujer de Urías, lleva la mancha del adulterio de David. Y María, una joven virgen, queda envuelta en un embarazo divino que nadie a su alrededor logra comprender. Y más extraño aún es lo que encontramos en el capítulo 6 de Génesis: los hijos de Dios, posiblemente seres divinos o angelicales, toman por esposas a las hijas de los hombres, y de esa unión nacen los Nefilim, descritos como gigantes y hombres poderosos de antaño. ¿Qué ocurrió exactamente aquí? Era un lenguaje simbólico, un mito antiguo, una rebelión espiritual olvidada que reconfiguró el linaje humano antes del diluvio. Estas genealogías no son solo registros, son declaraciones teológicas, afirmaciones audaces de que Dios obra a través de lo inesperado, lo roto y lo rechazado. Cada nombre es un hilo en un linaje sagrado y desordenado. Algunos hilos son dorados, otros están manchados de sangre o cubiertos de sombra. Y aún así, Dios los entrelaza en una historia de redención. Al final, lo más extraño de estas genealogías no es a quienes incluyen, sino lo que demuestran: que el destino divino puede fluir a través de la disfunción humana y que la gracia no está limitada por la genealogía. Ocultos dentro de los nombres de la Escritura hay significados que van mucho más allá de la identidad. Son revelaciones disfrazadas. En la Biblia, los nombres nunca son solo nombres. En el pensamiento hebreo, son revelaciones, pequeñas ventanas hacia el destino, el carácter o el papel divino de una persona en la historia. Cada nombre lleva un peso y, en algunos casos, una profecía oculta.
Tomemos a Adán, el primer hombre, cuyo nombre proviene de Adamá, que significa tierra o suelo. Es, literalmente, el hombre del polvo. Eva, su esposa, se llama Javá, que significa vida o madre de todos los vivientes, un nombre que habla proféticamente de su futuro rol incluso antes de que nazca su primer hijo. Pero se vuelve más extraño. El nombre Matusalén, según una antigua interpretación, puede significar su muerte traerá. Y curiosamente muere en el mismo año en que comienza el diluvio. ¿Fue esto una coincidencia o una pista escondida a plena vista, sugiriendo que su vida era un reloj divino de misericordia en cuenta regresiva? La historia de Noemí en el libro de Ruth revela cómo los nombres pueden cambiar con la emoción. Después de perder a su esposo y a sus hijos, Noemí, cuyo nombre significa placentera, se renombra a sí misma como Mara, que significa amargura. Su nombre se convierte en un espejo de su alma. Incluso personajes secundarios llevan significados ocultos. Nabal, el hombre arrogante que se burla de David, lleva un nombre que significa necio, y muere como tal. Icabod, nacido durante la captura del arca, significa la gloria ha partido. Su nombre es un resumen de una nación en desesperación. Y luego está Jesús Yeshua, que significa Yahvé salva. Su nombre no fue elegido al azar, fue una declaración divina de misión. Resumía el Evangelio antes de que pronunciara una sola palabra. A veces estos significados son evidentes. Otras veces están velados, esperando ser descubiertos por el lector atento. Tanto en textos apocalípticos como en genealogías, los nombres suelen contener mensajes ocultos, formando acrósticos, patrones numerológicos o ecos temáticos a lo largo de generaciones. Estos misterios en los nombres bíblicos revelan que la Biblia no solo cuenta una historia, está codificando una. Cada nombre es una miga de pan en el bosque de la Escritura, guiando al lector más profundamente hacia el significado, el simbolismo y la intención divina. En este mundo extraño y lleno de capas, un nombre nunca es solo un nombre. Es una llave. El mundo antiguo veía el universo a través de un mapa cósmico completamente distinto al nuestro, firmamentos, pilares y un abismo profundo. Algunos de los momentos más extraños de la Biblia no se encuentran en sus milagros o profecías, sino en su marco cósmico, una cosmovisión tan diferente de la perspectiva moderna que puede sentirse como entrar en otro universo. En Génesis, Dios separa las aguas al crear el firmamento, una estructura sólida, semejante a una cúpula, que contiene las aguas caóticas de arriba. Las estrellas no son esferas ardientes de gas, sino luces en el firmamento, colocadas por Dios como lámparas en un techo divino. La tierra no es una esfera girando en el vacío, sino una planicie fija sostenida por pilares, rodeada de mares, con el Seol, el mundo subterráneo sombrío, debajo. El cosmos bíblico era de 3 niveles: el cielo arriba, la tierra en medio y el inframundo debajo. Esto no era un error ni una ignorancia primitiva, era la geografía simbólica del antiguo cercano Oriente, que expresaba verdades espirituales mediante el único marco que las personas comprendían. Y dentro de ese mundo simbólico, encontramos algunas de las criaturas más míticas y misteriosas de la Biblia. El Leviatán, un monstruo marino de múltiples cabezas, se retuerce en las profundidades, aplastado por el poder de Dios. El Behemoth, una bestia colosal, pasta en paz pero parece casi invencible. En la visión de Ezequiel, ruedas vivientes cubiertas de ojos giran por los cielos, llevando seres angelicales con 4 rostros y alas que resuenan como aguas impetuosas. Los árboles hablan, las aguas se abren, las burras discuten. Dragones cósmicos aparecen en visiones apocalípticas, y cada elemento, el viento, el fuego, las estrellas, los ríos, no son solo materia, sino mensajeros. Para la mente moderna, estos relatos pueden parecer fantasía antigua, pero para el antiguo Israel, no eran ficción, eran metáforas sagradas, encuentros divinos filtrados a través del lenguaje de su mundo. Estas historias culturalmente enraizadas no son menos inspiradas por reflejar una cosmología antigua, son más profundas porque muestran que Dios habla en cada época, usando los símbolos y sistemas que la gente puede comprender. Las verdades permanecen eternas, incluso cuando las imágenes se sienten extrañas. En un mundo moderno que exige precisión científica, la Biblia nos recuerda
A veces, la verdad más profunda no se encuentra en gráficos o fórmulas, sino en símbolo, visión y relato sagrado. Y eso, con toda su extrañeza ancestral, es santo. En momentos donde la naturaleza se descompone, ocurren milagros que desafían la razón. Un hacha flota, el sol se detiene. A lo largo de la Biblia, hay momentos en que el tejido de la realidad parece desgarrarse, cuando la naturaleza, el tiempo y la materia se doblan bajo el peso de la voluntad divina. Estos no son trucos de ilusión ni historias simbólicas. Están registrados como eventos reales, milagros tan radicales que parecen romper las leyes mismas que sostienen el universo. El Mar Rojo se abre, no en la imaginación, sino en muros de agua que se levantan a ambos lados, mientras una nación entera camina sobre tierra seca. En el desierto, el maná, misteriosos copos comestibles, aparece con el rocío de la mañana, alimentando a millones durante 40 años. En medio de una batalla, el sol se detiene en el cielo, extendiendo un solo día para que Israel termine la lucha, desafiando la mecánica cósmica del mismo tiempo. La cabeza de un hacha flota, invirtiendo la gravedad y la lógica. La vasija de aceite de una viuda se niega a vaciarse, derramando vida donde solo debería haber escasez. Fuego desciende del cielo, aguas brotan de rocas, y cuerpos muertos se levantan de las tumbas. En el Nuevo Testamento, este poder extraño continúa. Jesús camina sobre un mar azotado por la tormenta, sin hundirse, avanzando con calma sobre el caos. Habla en una fiesta de bodas y el agua se convierte en vino, saltando el proceso de fermentación y el paso del tiempo. Con un toque, los leprosos son limpiados. Con una palabra, los muertos despiertan. Estos no son espectáculos al azar. Cada milagro es una interrupción divina, un vistazo al cielo invadiendo la tierra. Son señales de que las reglas normales no aplican para aquel que las escribió. Las leyes de la física, la química y la biología se inclinan ante la presencia de su creador. Lo que hace que estos milagros sean tan extraños no es solo que ocurrieron, sino que ocurrieron con propósito. No son para entretenimiento, sino para revelación. Manifiestan la autoridad de Dios sobre la naturaleza, el tiempo, la vida y la muerte. En las manos de Cristo, la naturaleza se vuelve obediente no porque esté siendo violada, sino porque reconoce a su verdadero dueño. En un mundo que frecuentemente limita la realidad a lo que puede ser probado y explicado, la Biblia se atreve a contar una historia diferente, una donde el mar puede abrirse, el tiempo puede detenerse y los muertos pueden volver a vivir. Y en esa extrañeza vemos algo más que maravilla, vemos a Dios irrumpiendo. A través de la voz de la parábola, Jesús contó historias que ofendían el sentido común y revelaban la misericordia divina. Entre las partes más extrañas y provocadoras de la Biblia están las parábolas de Jesús, historias cortas y simples, con significados que a menudo desafían la lógica y derriban nuestras expectativas. A primera vista, parecen inofensivas, un relato inocente sobre un agricultor, un pastor o un padre, pero debajo de su sencillez yace un mundo de inversión espiritual y tensión moral. Un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo y vende todo lo que posee para comprarlo. Otro descubre una perla de gran valor y hace lo mismo. ¿Qué clase de economía es esa? ¿Qué tesoro podría valer perderlo todo? Una higuera es maldecida no por no dar fruto en su temporada, sino fuera de ella. Se marchita de inmediato, convirtiéndose en símbolo de juicio sobre un pueblo que no da fruto espiritual. Un siervo es perdonado de una deuda impagable, solo para luego asfixiar a su compañero por unas pocas monedas, lo que lo lleva a su ruina. El mensaje, la misericordia, una vez recibida, debe convertirse en misericordia ofrecida. Luego viene la parábola de Lázaro y el hombre rico, un relato donde los papeles de consuelo y sufrimiento se invierten en la otra vida. El hombre rico, que antes se deleitaba en lujos, ahora clama desde el tormento, mientras Lázaro el mendigo descansa en el seno de Abraham. Las imágenes son vívidas, inquietantes y completamente ausentes de segundas oportunidades. Las historias de Jesús frecuentemente ofenden lo esperado. Un padre abraza con brazos abiertos a su hijo rebelde mientras el hijo obediente se llena de ira. Un rey invita a muchos a una boda, pero al ser rechazado, quema sus ciudades y llena su fiesta con mendigos y forasteros. Un pastor deja a 99 ovejas para buscar a la que se extravió. Estas parábolas son extrañas no porque sean confusas, sino porque invierten la lógica humana. Exaltan a los humildes y humillan a los orgullosos. Premian la gracia por encima del mérito, la misericordia sobre la justicia y el arrepentimiento sobre la reputación.
No son acertijos que se resuelven solo con intelecto, son granadas morales diseñadas para estallar en el corazón y reconfigurar el alma. Las parábolas de Jesús son enigmas con peso eterno. En ellas, la justicia parece escándalo y la gracia parece locura. Y ese es el punto, nos muestran que el reino de Dios no sigue las reglas de este mundo, las reescribe. Incluso los números susurran. Bajo la superficie del texto yace un patrón divino, 7, 40 y nombres codificados. Bajo la superficie del texto bíblico existe un mundo de números, patrones, estructuras y valores simbólicos que parecen demasiado precisos para ser accidentales. En hebreo, las letras también funcionan como números, lo que significa que cada palabra tiene un valor numérico. Esto ha llevado a siglos de fascinación con la gematría, un método de interpretación de las escrituras que explora el peso numérico de sus palabras. Algunos números aparecen con tanta frecuencia que se convierten en parte del vocabulario simbólico de la Biblia. El número 7 está en todas partes, simboliza la plenitud, la perfección y la santidad. El mundo fue creado en 7 días. El sábado es en el 7º día. La menorá tiene 7 brazos. En el libro de Apocalipsis, el patrón se intensifica. 7 iglesias, 7 celos, 7 trompetas, 7 copas. No es coincidencia, es un ritmo cósmico. 40 es otro número cargado de significado. 40 días de lluvia en el diluvio, 40 años en el desierto, 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Siempre apunta a la prueba, la preparación y la transformación. 12 habla del gobierno divino. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. 3 es el número de la plenitud presente en la Trinidad, en la resurrección al tercer día y en la petición triple en la profecía. Mientras tanto, 6 se queda justo por debajo de la perfección, simbolizando a menudo al ser humano. Y 666, el infame número de la bestia en Apocalipsis, es una triple repetición de imperfección, una representación codificada de la rebelión contra Dios. Algunos estudiosos han señalado que incluso la estructura del capítulo 1 de Génesis es matemáticamente asombrosa. El relato de la creación está diseñado en múltiplos de 7 con 7 palabras en el primer versículo, 14 en el segundo, y así sucesivamente. Pasajes enteros parecen tener simetría numérica, lo que sugiere que el texto mismo puede estar divinamente cifrado, una arquitectura sagrada de letras y números entretejida en la palabra. ¿Es todo esto casualidad o son estos números huellas del Creador, pistas dejadas en el tapiz de las Escrituras para mostrar que cada detalle importa? Diseño deliberado o impresión sobrenatural. Los extraños códigos numéricos de la Biblia nos recuerdan que la verdad en la Escritura va más allá del lenguaje. A veces, el mensaje no está solo en lo que se dice, sino en cómo se cuenta. La Biblia no es dócil, no es segura, y nunca fue pensada para serlo. Se atreve a hablar a través de la paradoja, de la poesía, de la contradicción y del código. Nos presenta una serpiente que habla, un profeta que discute con su burra, un rey que se convierte en bestia. Nos muestra milagros que desafían la ciencia, mandatos que estiran la razón, y nombres y números tejidos como hebras de un ADN divino. Lo que nosotros llamamos extraño, Dios lo llama sagrado. Si este video abrió tus ojos a un lado de la Biblia que nunca habías visto, no te lo guardes, dale me gusta al video para mostrar tu apoyo. Deja un comentario abajo y cuéntanos cuál de las partes te sorprendió más. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y comparte este video con alguien que esté listo para ver la Biblia con nuevos ojos. Tu participación nos ayuda a llevar a más personas a estas conversaciones más profundas y ricas sobre la fe, la Escritura y los misterios de Dios. Gracias por ver, por pensar profundamente y por atreverte a explorar lo extraño y lo sagrado. Hasta la próxima. Sigue buscando, sigue preguntando y sobre todo sigue leyendo. La Biblia tiene mucho más por revelar de lo que jamás imaginamos.